¿Qué necesita mi empresa para entrar a hacer derivados? Una vez que hayamos identificado que estamos expuestos a un riesgo de moneda o de tasas y que tengamos ya establecida nuestra política de cobertura. En este caso tenemos que voltearnos con nuestro banco, pedir esta asesoría con algún experto y en ese momento lo que hacemos es documentar una línea de derivados. ¿Qué hacemos en Banco Monex en este caso? Solicitamos alguna información financiera, como es una autorización de consulta en buro de crédito, una carta muy sencilla. Se piden estados financieros de los 2 últimos años y estados financieros parciales del año en curso, que no sean mayores a 3 meses. Y establecemos, de acuerdo a las necesidades del cliente, una línea que hayamos detectado que ocupa el cliente o la empresa para cubrir el riesgo. Un monto nocional de línea de derivados y vamos por algún margen inicial o aportación inicial aprobado por el comité. Se puede agregar algún obligado solidario, que puede ser otra empresa o algún accionista, para poder robustecer la línea en caso de que los financieros de la empresa no estén muy robustos. Esto pues es decisión de la empresa para tratar de obtener mejores condiciones. En las líneas de derivados lo que es importante a determinar y a observar es el monto nocional que nos va a dar el banco, es decir, cuántos dólares tenemos de línea que podemos cubrir, ¿sí? El plazo máximo que podemos llegar a cubrir. Las líneas normalmente te dan un plazo que puede ir 12 meses o 6 meses, etcétera. Es muy importante mencionar el plazo que realmente necesitamos para poder maximizar el monto que nos puedan dar de línea, ya que a mayor plazo implica mayor riesgo y entonces consume más de tu línea al tener una línea de mucho plazo. Si tus necesidades o desfases o exposiciones al riesgo son de 3 meses, ve por una línea de 3 meses, no trates de ir por una línea de 1 año, porque no te va a servir y te va a consumir techo de riesgo en tu línea. Entonces, el monto nocional, el plazo, otra variable importante es las AIMs o aportaciones mínimas de margen, o las aportaciones mínimas iniciales, que quiere decir cuánto tienes que tú como empresa dejar como anticipo o como caución bursátil en el banco, como porcentaje de lo que vayas a necesitar cubrir. Es decir, una línea común en el mercado es con un margen inicial o una AIM inicial del 5%. Quiere decir que si yo voy a salir a cubrir $100,000, tengo que dejar $5,000 en dólares o en su equivalente en moneda nacional en caución bursátil. Esto no es un costo, no es una prima, es simplemente una caución bursátil que al banco le garantiza, le asegura que el cliente o la empresa va a cumplir con los compromisos contratados, ¿sí? Normalmente las líneas promedio que vemos en el mercado son de margen inicial del 5%. Si los estados financieros y la información financiera es muy robusta en las compañías, se puede optar por tener un margen menor del 4, 3 o hasta el 0%. Quiere decir que no se deja nada en garantía inicialmente. O bien, también, si mi empresa es de reciente creación o mis números ahorita no son muy favorables, puedo optar por tener una línea margen 10%, margen inicial, sin necesidad de presentar estados financieros. Y esto me permite poder tener coberturas de mis operaciones, dejando el 10% como de anticipo, de caución bursátil en el banco. Y bueno, todas las líneas, sin importar qué porcentaje de margen inicial tengas, están sujetas a un riesgo de llamada de margen o de threshold. El threshold es la pérdida máxima que el banco está dispuesto a tolerar en la línea que se le otorgue a tu empresa. Y bueno, esta depende también, como mencionamos, de los números de la compañía, y entre mayor plazo y mayor monto nocional pongamos, pues la línea de threshold puede estarse acotando cada vez más, y si podemos liberar
plazo para acotarlo un poco y a lo mejor el monto nocional, se puede hacer un trade-off para tratar de dar un poco más de threshold o de pérdida máxima. Entonces, esta es otra variable importante a considerar a la hora de que el banco te otorgue una línea de derivados. Esto hablando para las coberturas de tipo de cambio. Existen líneas de derivados para coberturas de tasas y ahí vamos por un monto puntual del monto nocional que tú quieres cubrir. Si tengo pasivos bancarios de largo plazo por 1,000 millones de pesos, pues la línea que voy a solicitar al banco es por 1,000 millones de pesos a 5 años, 7 años de plazo, con una tabla de amortizaciones que yo tengo con cada uno de mis bancos. Hay que consolidar pues todos mis pasivos que quiero cubrir, todas las amortizaciones mensuales que tengo y presentar al banco una tabla de amortizaciones mensuales para ir a cubrir esa tabla en particular. Entonces esas líneas se piden por un monto puntual, ¿sí? Y se otorgan en base al plazo y al monto que está pidiendo la compañía. Igual puede ir desde margen 0 hasta margen 10% en base a los números financieros de la compañía. Es muy fácil, las líneas normalmente te las tienen cuando son rápidas de margen 10%, se tienen en 24 horas. Cuando son líneas de margen 5 se pueden tener a lo mejor en un plazo de una semana. Y cuando queremos ir por un margen menor a 5, por ejemplo el 0%, normalmente son líneas que pueden demorar 3 semanas a un mes en que te las apruebe el comité de riesgos. Es importante mencionar que estas líneas no tienen ningún costo y solamente se renuevan de manera anual, presentando información financiera actualizada, y vale la pena tenerlas, aunque no las estemos usando, porque los terremotos financieros llegan sin avisar y cuando nos surge ante un escenario muy complicado o muy catastrófico en la parte económica o geopolítica, es común que en los bancos se aumente mucho la demanda de estas líneas, los comités se saturan y los tiempos de respuesta se pueden prolongar. Entonces es mejor tener tu línea activa cada año, renovarla, tenerla lista como una herramienta activa debajo del cajón para cuando se pueda llegar a ofrecer. Y cerraría comentando que los derivados son un ejercicio de comunicación continua, en donde siempre tienes que ir viendo cómo se está comportando el mercado, cómo se ha desempeñado la cobertura específica que contrataste, para en su caso estar muy en comunicación con tu asesor, con tu experto financiero de tu preferencia, y poder estar a lo mejor en la posibilidad de hacer una reestructura a tu misma cobertura. La puedes hacer en cualquier momento. Todas las coberturas que mencionamos se pueden deshacer durante la vida de la cobertura pagando el valor razonable a mercado o el mark to market, que es un término muy utilizado en derivados, que es la evaluación actual que tiene tu posición a mercado, y siempre puedes deshacerla o mejorar tu cobertura, reestructurarla, ponerle un componente de pago de prima para mejorar algunos niveles, y agregar mayor monto nocional para tener una mejora en ciertos niveles si es que el mercado se movió en tu contra, etcétera. Siempre hay espacio para reestructurar o bien para tomar también profit, utilidades cuando haya un movimiento muy favorable en tu posición, y poderte cambiar a lo mejor cuando tengas utilidades de cierto nivel, poder cambiar y reestructurarte de un forward participativo o estructurado a cambiarte a una opción, y ya te quedas con este mark to market favorable que tienes a mercado. Puedes reestructurar, utilizar ese mark to market favorable y poderte cambiar a un instrumento como una opción, donde tengas ya nada más la pura opción y no la obligación de ejercerla a tu conveniencia. Y bueno, esto es parte de este diálogo constante que mencionábamos, porque siempre hay que ir viendo la manera en que podamos reestructurar o corregir o tomar utilidades cuando así no lo permita nuestra política de cobertura.